de ella y de todos los colaboradores de Sin Censura. En vivo y en directo saludo vía telefónica en la Ciudad de México a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, a quien invitamos a que se sume a esta conversación sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarla, como todos los martes. Pues aquí, Vicente, con el corazón oprimido, pero también con mucho honor de estar compartiendo. Bueno, ahora entiendo que está con ustedes Alejandro Solalinde, a quien yo adoro, quiero muchísimo y él lo sabe. Yo también, mi migrantóloga estrella. ¿Oíste, doctora? Sí, alcancé a oír un poquito su voz. Dice, yo también, mi migrantóloga estrella, dice. La amo. Muy bien. Pues aquí, Vicente, escuchando lo que están comentando, yo creo que, bueno, obviamente cuando lo comenta el padre toma toda otra dimensión, porque lo dice desde una autoridad moral que pocos podríamos, quisiera alcanzar a una dimensión en la que él está, y creo que eso cambia todo, porque él puede hablar desde un conocimiento, está muy cercano a la gente, se ha acercado también con las autoridades, las conoce, las respeta, y también supongo yo que tendrá sus comentarios críticos, porque él es así, y eso es lo que me gusta a mí. Y creo que el tema que está tocando, para mí, no hay un tema que importe más en este país, Vicente. O sea, me preocupa que el tema, que si la inversión, que si petróleos, que si la parte donde se tiene que encontrar todo el dinero que se han llevado, toda esta parte es central. Y todo lo que tenga que ver con la cuestión también del Producto Interno Bruto, de la macroeconomía, eso obviamente es central. Pero lo más importante que tiene que enfrentar este país es el tema de la justicia, donde de lo más dolido es este asunto de las personas en su momento desaparecidas, o que también nunca una persona va a poder reconocer que su ser querido falleció si no tiene alguna evidencia. Entonces, Alejandro está tocando un tema muy duro, porque es verdad que llegará un momento en el cual, llevará tiempo y años, pero llegará un momento en el cual se podrá avanzar en muchos casos, y yo creo que eso va a ser un mensaje muy positivo cuando se empiecen a encontrar y a cerrar ya algo de esos casos, aún con el dolor que pudiera implicar un resultado que la gente no espera. Pero viene la otra, ¿qué va a pasar cuando tú tengas todavía muchos casos que por la situación, exactamente lo que comentó Alejandro Solalinde, pues sea imposible encontrar ese vínculo exacto de la persona desaparecida que están buscando sus seres queridos? A mí me parece que eso nos va a llevar años, sino décadas. Escúchenme bien lo que estoy diciendo, porque al final de cuentas eso ha pasado en toda historia de un duelo de este tipo. España del franquismo sigue hoy con ese duelo abierto. Los países del Cono Sur, países hermanos de América del Sur, Argentina es un caso emblemático en esto, siguen en este tema y al final, fíjate, encontrando nietos de esas personas, seres queridos que desaparecieron. Entonces, es como pequeñas victorias, pero grandes mensajes de que sí se puede finalmente resarcir en algo el dolor, aunque hayan pasado generaciones. Entonces, estamos yo creo que a un tema que movió la entraña de nuestro país. Sí hay una disputa en términos del proyecto, de que si dijo, si no dijo, si les cae bien o no les cae bien López Obrador, o ustedes lo que me digan. Pero el punto aquí central es lo que tiene que ver con recuperar el país que somos, recuperar realmente la esencia de lo que significa, tratar de hacer la vida en un país de manera, lo más digna posible, y no con este terror que se ha vivido y que las gentes que lo han padecido, realmente es estrujante, es una cuestión que ahora cuando sale del país a instancias internacionales, pues también eso es importante, porque muchos han sido cómplices a nivel internacional en términos de estar apoyando gobiernos mexicanos sin saber a ciencia cierta lo que acá está pasando. Sorprende, mira, la señora Bachelet, cuando vino y que escuchó mucho de lo que le comentaron las víctimas, ella hizo una declaración que a mí me dejó de hacer, dijo, estoy impresionada, muy dolida de escuchar estos testimonios, no sabía. Bueno, ¿cómo que no sabía? Si lo hemos estado gritando durante años en este país. Entonces, para darle también su dimensión y entender que el mundo no solo somos nosotros, también ver que esto es importante, que salga del país para que ese reclamo pues pueda ser sido por otros países y también tener por lo menos ese acompañamiento internacional. Padre, doctora, eso también creo que va a abrir
el camino para hablar tarde o temprano del tema migrante. Sí. Porque lo de las fosas clandestinas, hace muchos años se empezó a hablar, usted fue de los que empezó a hablar de esto, que eran migrantes los que terminaban en fosas clandestinas en el sureste mexicano. Sí. Y nos guste o no a los mexicanos, si queremos hablar de justicia, vamos a tener que entender por qué las madres hacen estas caravanas desde Centroamérica buscando a sus seres queridos, y tenemos que hablar invariablemente del tema migrante, nos guste o no, lo aceptemos o no, nos duela o no. Es un tema sensible, padre. Sí, eso lo sabemos, y Leti lo sabe también. Sabe, ella es migrantóloga, y me parece que fue el primer Instituto Mora, el que dio esta profundidad en los conocimientos y le dio el título de migrantólogos. O sea, son expertos. Yo pienso eso también. La mayoría, me atrevería a decir, de las fosas, sobre todo en Veracruz, en toda la ruta de los migrantes, son ellos, son migrantes. Doctora, ¿qué piensa de esto que estoy mencionando? Si vamos a hablar de fosas, vamos a llegar a hablar de migrantes también, a pesar de que haya una corriente, sobre todo en redes sociales, que pareciera no entender esto de los migrantes que cruzan por México. No, parece no entender, pero hay que ayudarlos a entender, Vicente. Yo creo que esa es también nuestra misión. Y ahí yo diría que hay que entender que hay una dimensión dentro del proceso migratorio de gente mucho más vulnerable que otra, porque también es verdad que en este proceso pues hay muchas formas de moverse, muchas formas de movilidad, pero la que hablamos en México, sobre todo la que transita, la que ha transitado clandestinamente para llegar a Estados Unidos y que se ha enfrentado con el crimen organizado, que implica complicidad u omisión de autoridades, porque eso es el crimen organizado. Bueno, lo que ha pasado es que en su vulnerabilidad han sido las víctimas y siguen siéndolo, Vicente. Ese es el punto. Hoy esa gente sigue siendo víctima, y por eso la importancia de cambiar no solo la narrativa, sino también la acción. Por eso es importante que estén documentados, por eso es importante saber quiénes son, por eso es importante que más allá del discurso que hay que tenerle mucho cuidado y mucha resistencia, y como yo digo, educar, informar, aunque sean muchas personas, es responsabilidad y es una condición de derechos humanos que México está obligado a cumplir. No es una cuestión de usted quiere o no quiere, no. Nuestro país, y ahí sí diría, gobiernos anteriores de los colores que me digan, han firmado compromisos que hoy nuestro gobierno tiene que cumplir. Entonces, estas personas que son las más vulnerables de las vulnerables, porque además de todo son invisibles, o lo han sido, al final de cuentas han pagado un costo muy alto por ese sueño americano, que al final, aunque logran cruzar nuestro país, se enfrentan a otro infierno que puede ser también la situación que viven en Estados Unidos cuando son detenidos. Entonces, creo que es uno de los grupos que tenemos que sensibilizar a la gente sobre su situación, no solamente repetir esta cuestión que yo creo que ya en México empieza a ser un poquito más generalizado, de entender que vienen de una situación económica, de mucha violencia, como muchas comunidades en nuestro país, pero el asunto aquí es que el hecho de ser migrantes es un extra a la violación, a la posible violación, vulnerabilidad de sus derechos humanos, y que si podemos entender eso, tal vez la gente va a tener también más compasión, más acompañamiento, y en ese sentido pues también a poder presionar a la propia autoridad o hacer que la autoridad sienta más respaldo con decisiones que no les dé miedo, que no sean tímidos. Yo creo que estamos esperando acciones muy contundentes, más radicales, Vicente, te diría yo. Por ejemplo, acciones más radicales en términos de que efectivamente hay un cruce migratorio que tal vez la autoridad mexicana no esperaba, que iba a de repente tener números un poco más elevados de los que se habían dado, y visiblemente, porque yo lo he dicho muchas veces, ese flujo migratorio ha sido así desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora los estamos viendo en cadena nacional. Entonces, ahí es donde el recurso que esperamos no es difícil, si no hubiera recurso ahí invertido. Y lo sabe muy bien gente muy respetable, por ejemplo, de la Comar. Ellos saben que ahí el problema es que sin recursos pues no pueden atender como se debe a las personas, y sobre todo pues ir acompañando también los procesos que la gente está buscando resolver. Por ejemplo, si están solicitando refugio, si están solicitando alguna categoría de tránsito por el país, bueno, pues que se pueda resolver. Entonces, a mí me parece que hay muchos elementos que la autoridad tiene para resolver cosas de una manera más eficaz, y que sí hay que insistir en que la opción, digamos, o por lo menos esa es la oferta que nos hicieron, es de una visión
muy distinta a la que hemos tenido y que en eso confiamos. Yo soy de la idea de que este país es hermoso, es grande y tiene mucho para poder cambiar la narrativa, pero cambiar la narrativa es que digamos, es un paso fuerte, Vicente, porque voces xenofóbicas también surgen y hay que enfrentarlas, insisto, informando, educando, dando elementos, y a mí me dicen mucha gente, mira, bueno, si usted quiere, pues usted llévese a los migrantes a su casa, ¿no? Decían algo de también en alguna de estas marchas, gente que no tenía nada que hacer y que apareció en las marchas de hace 2 domingos. Mira, aquí el punto no es que la gente tenga que a fuerza ser hospitalaria, buena onda, promigrante. Vamos a suponer que no. Bueno, pero por lo menos no echen piedras, por lo menos no afecten, por lo menos no ataquen. Es justamente el punto en el cual, si usted no va a ayudar, pues no estorbe, ¿no? O no se meta en algo que realmente simplemente hay un desconocimiento y un criterio que no va reflejando lo que incluso el discurso internacional planetario pues está abogando, digo, de la gente de bien, porque tenemos también casos de un avance de la derecha en algunos lugares, que es lo que nosotros tenemos que neutralizar desde un país de altísima migración. Mire, usted sabe que sus segmentos aquí en Sin Censura son de los más vistos, de los más compartidos, que la gente aprecia sus opiniones, doctora. Solo como ejemplo, una persona que se identifica como Raquel Pérez. Por el tema, fíjese nada más lo que provoca el tema. A esta vieja le patina la maceta, llévatelos a tu casa y el problema se resuelve. De eso, desafortunadamente, surge mucho en redes sociales. Nada más con el simple hecho de tocar el tema. Ustedes también lo han percibido, me quiero imaginar, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto qué es una campaña? Bueno, mira. Adelante, doctora. Bueno. No, yo nada más lo digo. Bueno, mira, yo cuando veo esos comentarios, me llama mucho la atención, Vicente, porque efectivamente a veces, es coherente o dijo algo sensato, lo que sea, ¿no? Pero cuando yo hablo del tema migratorio, es como que si la gente, como si yo les estuviera diciendo directamente algo grosero, cuando justamente lo que estamos tratando de hacer desde una perspectiva, si tú quieres, académica, de activismo solidario, es informar a la gente, es darle elementos. Y yo nada más te voy a decir uno. Este es uno de los países de menor residencia de extranjeros en el mundo. Es uno de los países donde menos extranjeros radican, cruzan por nuestro país. Pero por mucho tiempo la gente no ha buscado quedarse en el país. Bueno, pues si tienes un país violento, con recesión y situaciones económicas difíciles, pues no ha sido un país atractivo en estos términos. No va a faltar el que diga, pues por mi casa hay muchos, pues por su casa, pero en términos de estadística agregada, a nivel país, lo que yo les puedo ofrecer es decirles eso. Realmente, además, el menor número dentro de los que residen en nuestro país es justamente de centroamericanos, muy localizados los que radican en este gran país, en algunas zonas, por ejemplo en el sureste del territorio mexicano. Entonces, son elementos que a mí me animan mucho. Esos comentarios, además, porque no son elegantes, digamos, no son, a ver, esta doctora no explica bien, o lo que sea, lo que tú quieras. Cuando son así, suenan más bien a reacciones armadas, a algo como que alguien ya tenía ahí el guioncito para que en cuanto te salga la palabra migración, inmigración, los derechos humanos, se pueda reaccionar. Yo no soy muy de la onda esta de que si los bots o no los bots, pero de verdad a mí me impresiona tanto que la respuesta sea tan fúrica, tan visceral, tan inmediata a comentarios de este tipo, pues que yo sí lo veo como algo más patrocinado, Vicente. Entonces, frente a eso, ¿qué crees? Que uno agarra más valor y más como más ganas de educar en el sentido positivo, más ganas de decirles, oigan, espérenme, yo tengo muchos datos y mucha información que quiero compartirles. Mira, nada más te voy a dar una para que se les dé un calambrote por ahí. México tiene que prepararse para una transición demográfica, Vicente, porque en menos de un par de años, y un par de años es 3 años, México entra ya a un cambio en términos agregados del país de millones de personas que somos, lo que tú quieras, pero eso implica que en menos de una década México ya entra a su recta de envejecimiento como nación. Por tanto, en una generación, nuestro país necesita empezar a proyectarse en términos de un reemplazo generacional que incluye migración. Entonces,
son de estos temas donde, claro, alguien me va a decir, no, somos muchos. Claro que somos muchos, pero es que somos un país enorme. Nosotros somos uno de los países más grandes del planeta. Pero esa disputa que tienen los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, tiene que ver con que el cambio cultural que hemos vivido los últimos 50 años, en México somos parte, y por tanto yo se los aviso, así para que las reacciones fúricas también vayan, digamos, leyendo un poquito más, a lo mejor de otros temas que se combinan con el tema migratorio y nos permiten entender que prepararnos para el futuro implica aprender de diversidad, de tolerancia, de apertura, y ahí tenemos al gran maestro que es el padre Solalinde. Yo quiero insistir exactamente en esto que está diciendo la doctora Calderón Chelios. Esta situación de xenofobia es prácticamente reciente en México. Los flujos migratorios, el fenómeno migratorio, si lo quiere ver usted así, y el padre, quiero hacerle la pregunta a esto también, y también a la doctora, pues no son nada recientes, no es que de pronto lleguen las caravanas y etcétera. Siempre ha habido caravanas, siempre ha habido inmigrantes en los cientos, en los miles intentando cruzar, o me equivoco, padre. No, sí. Bueno, ¿cuántos años, perdón, padre, cuántos años tienes con el albergue? Nada más, por ahí empecemos, ¿no, Toño? Sí. Así es. Pues yo de acompañar a las personas migrantes, 14, 15 años tengo. Pero efectivamente yo pienso que han llegado muchos hermanos y hermanas migrantes procedentes del sur y ahora extracontinentales también, por la situación de violencia, por lo que ya sabemos, las causas de pobreza, y también porque son jóvenes y aspiran a una vida que ven en la televisión, en el cine, en todo esto. Yo creo que también hace falta pensar en sentido humanitario, humano de uno, pero también en el amor. Creo que lo mencionamos muy poco, no basta informar a la gente las estadísticas, es buenísimo eso, pero también falta recordarles que necesitamos amarnos, necesitamos amor. Si no tenemos amor, esto no se entiende. Yo pienso que la migración que tenemos hoy es una migración que responde a esas causas que mencioné, pero también es un hecho que está guiada, está conducida, está provocada, está financiada, y que están pagando muchísimos polleros, eso también. Pero con todo, México es grandísimo, todo Centroamérica cabe en México, y todavía hay lugar. Y a mí lo que me preocupa no es necesariamente, bueno, que sí es de preocupar lo de los polleros y esta caravanización del flujo migratorio pagada o sustentada, sino me preocupa esto en las redes. Roche Chava dice: los migrantes van a ocasionarnos un conflicto armado, van a ver. Estas campañas de miedo que son también para los despistados. Doctora, qué interesante lo que expone la doctora, ¿no? O nos preparamos para el futuro o nos agarran con las manos en la bolsa, como a otras naciones que envejecieron. Como en Europa. Bueno, ahí está Portugal. Europa. Ahí está Portugal, ahí está la misma España. Claro. Hay tantos países que han envejecido y que ahora necesitan la fuerza migrante. Doctora, Toño, padre, les propongo que para cerrar el segmento de la doctora hablemos de valores. Porque el